al mundo con las nuevas de tu poder y tu plan eterno para la humanidad. Envíanos al mundo con las nuevas de tu poder y tu plan eterno para la humanidad. Y no nos cansaremos de hacer el bien, perseverando en la misión, firmes estaremos. Paz y bendiciones, hermanos. Qué gusto y qué bendiciones poder estar con ustedes en esta mañana. Y bueno, hermanos, queremos pedirle anticipadamente una disculpa a cada uno de ustedes por la escuela sabática pasada. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Sin embargo, hermanos, como fue nuestro error, a nuestra hermana Eunice y a nuestra hermana Valentina de Zavala, su servidor les va a regalar el punto de la escuela sabática pasada, ya que, pues por problemas técnicos no pudimos subirlo a tiempo. Así que les debe estar apareciendo ahorita la de nuestra hermana Eunice. Y por cierto, bienvenidos hermanos de Betel y de Adonai. Hermano Pedro. Así es, hermanos. En caso de Adonai sí contestó nuestra hermana Raquel, pero vamos a estar dando el punto a todos los que ya habían participado anteriormente en las transmisiones, apuntando todo lo que es la trivia. Y pues hermanos, pues también se les va a estar dando el punto, ya está apareciendo de igual manera. Pues hermanos, sean bienvenidos a esta ocasión, a un set diferente en este momento, hermanos. Espero que los disfruten, disfrutando de esta rica mañana. Así es, hermanos, como pueden ver, estamos en un lugar emblemático de Yucatán, de Mérida, hermanos. Estamos en el Parque de las Américas, trayéndoles para ustedes esta escuela sabática que deseamos que sea de gran bendición a sus vidas. Les va a estar apareciendo la trivia en estos momentos. Y bueno, hermanos, estamos en este lugar para que sea de gran bendición a ustedes. Así que, hermanos, ¡comenzamos! Soy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Llamo el amor.
Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Paz y bendiciones, amados hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes en esta penúltima escuela sabática. Y bueno, hermanos, nos estamos esforzando para hacerlo un poquito más didáctico en este lugar tan precioso, hermanos. Y siempre se me olvida saludar a los hermanos de Adonai. Dios les bendiga grandemente. Hermanos de Betel, sean bienvenidos a esta escuela sabática donde ya vamos a estar iniciando. Hace un momentito pasamos lo de la trivia, pero ahora sí damos comienzo en forma. Así es, hermanos. Y si ustedes escuchan tráfico y todo eso, no se distraigan, porque obviamente pues estamos en el Parque de las Américas y bueno, pues es normal que pasen un poco de autos. Así que vamos a empezar, hermanos, con esta escuela sabática, lección número 12, y comenzamos con nuestro hermano Pedro Chávez. Así es, hermanos, pues antes de todo ello, hermanos, recordemos de que estamos vamos a orar por el inicio de la escuela sabática, hermanos. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar, y posteriormente vamos a ir al momento de las alabanzas. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amoroso Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia se ha manifestado en nuestras vidas, Señor, y te pido en esta hora de que tú nos estés bendiciendo en gran manera, Señor. Te pido, Padre Santo, de que tú seas el que esté haciendo la obra, que tú seas, Padre Santo, el que esté tocando nuestro corazón, pero también nos des el entusiasmo para seguir hacia adelante y seguir en esta escuela sabática, seguir, Padre, predicando tu palabra. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vayamos al tiempo de alabanzas, hermanos. Amén. A vos, hermanos, somos la familia Montero Martín y vamos a entonar el estribillo número 213, Yo voy cantando alegre, para la honra y gloria de Dios. Yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad.
yo viviré feliz con Él por la eternidad. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Amén. Pasa vos, amados hermanos. Ahora sí, hermanos, iniciamos con nuestra escuela sabática número 12, la penúltima escuela sabática, hermanos. Ya estamos a un pasito, hermanos, de terminar este trimestre. Y yo espero en Dios, hermanos, tanto de Adonai como de Betel, espero en Dios, hermanos, de que la próxima escuela sabática, aunque sea, podamos estar juntos un trimestre más, hermanos, en el cual estemos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Y nuestra oración como es, hermanos, y lo que anhelamos y le pedimos al Señor es de que pronto podamos estar en nuestras congregaciones, pero entre tanto, hermanos, seguiremos, hermanos, trabajando en coordinado, hermanos, en coordinación, para traerles algo, hermanos, de mejor calidad y de buena calidad para cada uno de ustedes. Así que empezamos con nuestra escuela sabática, hermanos. Bueno, hermanos, pues entusiasmo en la misión es la escuela sabática número 12. Y si usted está escuchando ese vientecito es porque está rico y está fresquecito, hermanos. Vamos a iniciar con la lección número 12, entusiasmo en la misión. Y la pregunta que yo les hago antes de todo, ¿usted tiene entusiasmo y sobre todo en la misión? Vamos a iniciar, hermanos, y vamos a abrir nuestras escuelas sabáticas para estar viendo, hermanos, vamos a estar leyendo de igual manera lo que es entusiasmo en la misión. Y, hermanos, vamos a ir al énfasis y quiero que usted me acompañe. Vamos a verlo. Énfasis, disposición, en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12, versión Reina Valera. Muy bien, hermanos, ya hemos regresado del énfasis, hermanos, y como cada sábado nos está llevando, hermanos, a un desafío no solamente personal, sino nos está llevando a un desafío a nivel iglesia, hermanos. Nosotros perseveramos en el entusiasmo, seguimos adelante a pesar de todo lo que está ocurriendo, hermanos. Nosotros tenemos que ser como ese pastor que va en busca de esa única ovejita. Hermanos, vamos a estar leyendo ahora lo que es el objetivo. Vayamos a verlo. Objetivo: apropiar el llamado a una vida cristiana apasionada por el Señor para cumplir con entusiasmo la encomienda que corresponde a sus discípulos, a fin de que se realice con fervor, gozo y disposición al sufrimiento. Bueno, hermanos, ya hemos regresado del objetivo y creo que es una escuela muy desafiante, que el cual nosotros tenemos que estar no solamente escuchando o estar oidores, hermanos, sino que vamos a poner en práctica y vamos a resucitar nuevamente ese entusiasmo si ya lo habíamos perdido, hermanos. Así de que esa escuela sabática es lo que nos desafía. Hermano Pablo. Así es, hermanos. Entonces ya estuvimos en el énfasis, en el objetivo y vayamos a la narración, hermanos. El Nuevo Testamento se caracteriza por la revelación incomparable que Dios hizo a través de Jesucristo. En ella, nuestro Señor se da a conocer el carácter del Padre que forma tal que rompe los esquemas con los que solemos acercarnos a Dios. El relato de Lucas 15, 3 al 7 forma parte de una explicación que Jesús presenta ante las murmuraciones de los fariseos y escribas que lo critican por convivir con los pecadores. Sin mayor preámbulo, cuenta 3 historias en las que se describe a Dios de manera revolucionaria como alguien que busca apasionadamente al perdido. En los relatos hay constantes que asemejan las historias sin pretender que las 3 digan lo mismo. Cada una revela algo diferente acerca de Dios
En cada una hay un elemento perdido, una búsqueda incesante, un rescate exitoso y una gran celebración. Sobre todo, algo que se deja ver en cada historia es la forma de pensar nada convencional que expresan los personajes principales, ya que en cada caso realizan acciones de búsqueda que se podrían calificar como nada ortodoxas. Tal es el caso de Jesús como el pastor que cautiva nuestra atención. Este pastor, al que calificaremos como desbordado de amor, parece fuera de lugar, ya que lo arriesga todo por alcanzar a la oveja perdida. En el relato comienza con una pregunta retórica: ¿qué hombre de vosotros? Esta pregunta es difícil de responder, porque tal vez algún pastor se aventuraría a ir en busca de la que se perdió. El número 100 contrasta con la 1. Porcentualmente es una pérdida pequeña, pero aún así podría resultar que algún pastor ordinariamente fuera a buscar a la que se extravió. Pero el pastor de la parábola es diferente, porque deja las 99 en el desierto, no en un corral, no las deja encargadas, no las deja en casa primero, las deja en el desierto, algo completamente escandaloso. Desde la perspectiva pastoril, es una locura. Esta imagen refleja hasta qué punto este pastor es apasionado por su rebaño, hasta qué punto ama a cada oveja, hasta qué punto el amor por ellas está por encima de la mentalidad comercial, calculadora, numérica o empresarial. Para este pastor, su oveja no está reducida a 1 kilo de carnes o al tipo de negocio que podría hacer con su lana. El riesgo no concluye con la decisión radical de dejar a las 99 en el desierto, pues de inmediato se pone en riesgo él mismo. Su amor por la oveja es tan grande que lo apuesta todo, incluyéndose. No es el típico general del ejército que manda a los soldados por delante y se autoprotege. Este pastor trastorna la sabiduría de este mundo porque actúa basándose en el amor y no en la lógica matemática. Regresando a la pregunta, ¿qué hombre de vosotros? Entendemos la respuesta. Es probable que ninguno, porque ante este modelo de pastor que es el Señor, cuyo amor le desborda, es imposible compararse. Sin embargo, es necesario seguir su ejemplo. Bueno, hermanos, la narración nos habla claramente, hermanos, acerca del buen pastor, de que Jesucristo es un pastor que no se compara con ninguno de nosotros, hermanos. Es un pastor por la cual, hermanos, nos desafía y nos dice, ¿qué hombre ha de hacer esto, no? Y entonces entendemos que ningún hombre, hermanos, es capaz de tener y de sentir ese amor que Jesucristo siente, hermanos, dejando a las 99, hermanos, solas en el desierto. No las deja, como dice la narración, hermanos, no las va a dejar a su casa, no las deja en un lugar seguro. Se arriesga y va en busca de la que se ha perdido. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aquel, hermanos, que con ese gran amor va en busca de nosotros. Y ese es el modelo y el desafío, hermanos, que nos deja a cada uno de nosotros. Ese desafío de sentir ese amor, tener ese amor y ir en busca, hermanos, de aquella oveja que se ha extraviado. Entonces, hermanos, hoy, hermanos, saben, vamos a tener a un invitado muy especial, pero hoy lo va a presentar nuestro hermano Pedro Chávez. Así que, hermano Pedro Chávez, por favor. Pues hermanos, hoy tenemos un invitado especial. Esta semana ustedes lo podrían haber visto también en el aniversario de Motul, pero vamos a estar dando la bienvenida a nuestro hermano Elías Morales, el cual, hermanos, ha sido pastor tanto de Motul, ha sido pastor en Mérida, si mal no me equivoco, hermanos, pero también ha sido sobreveedor aquí mismo, hermanos. Y ahora actualmente es sobreveedor del Distrito 5, hermanos. Y damos gracias a Dios, el cual podemos tenerlo hoy. Es nuestro invitado especial en esta escuela sabática, hermanos. Él nos va a estar compartiendo el análisis. No sé si quieres abundar unas palabras más. Sí, claro. Yo recuerdo que cuando su servidor estaba pastoreando en Betel, a mí me tocó escuchar mucho, hermanos, del nombre del hermano Elías Morales. El hermano Elías Morales, me enseñó a hacer pan, era muy amable, era
muy carismático. Así que para nosotros, hermanos, es un honor tener a alguien que ha estado de sobreveedor, ha estado de pastor y que conoce, hermanos, nuestro entorno, nuestra cultura. Y que, ¿saben, hermanos? Cuando lo invitamos, cuando nuestro hermano Pedro le hizo la invitación, él estaba muy contento y muy gozoso. Así que vayamos con nuestro hermano a que nosotros podamos estudiar el análisis con él, hermanos. Vayamos con nuestro hermano. Vayamos. Bien, hermanos, pasa a vosotros. En la lección de esta mañana, a través del objetivo y a través del énfasis que nos marca la lección de este día, nos permite también darnos cuenta del objetivo, del propósito y también prácticamente de la actitud. La parábola que encontramos ahí en la narración nos habla, cierto, de aquel pastor, ¿verdad?, que deja las 99 y va a buscar una sola oveja. Cualquiera diría que pues es una actitud equivocada, porque ¿quién deja los 100 pesos para ir a buscar un peso? Nadie, ese es lo controversial, pero aquí nos damos cuenta también de que Dios siempre está en el polo opuesto. Porque lo que para nosotros es bueno y para lo que para nosotros es recomendable, Dios nos va a presentar siempre una actitud diferente y una actitud opuesta. De tal manera que en el texto de hoy, que podemos también reflexionar, nos hace una invitación, ¿sí? Una invitación. Y esa invitación dice, en lo que se requiere diligencia. ¿Sí? En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Esas palabras son necesarias. Esas palabras son necesarias porque son las palabras que nos enfocan y son las palabras que nos mueven para tomar el mismo ejemplo de Dios. Nunca vemos en la actitud de Dios la negligencia. Nunca vemos en la actitud de Dios la pereza, la falta de fervor, ni tampoco la falta de espíritu. Porque en esa actitud Dios quiere que nosotros también nos movamos. De allí entonces el texto de que en lo que se requiera diligencia hay que hacerla, hay que aplicarla. Y en lo que se requiera actitud hay que movernos también para poder tomar con ello la misma actitud de nuestro Dios. Me da gusto, hermanos, estar con ustedes en esta mañana a través de las redes, a través de estos medios que Dios nos ha también facilitado, porque estamos en un tiempo diferente que nos hace también aplicar todo lo que sea necesario para seguir instruyendo al pueblo de Dios. Y también me da gusto porque pues me uno al gozo y al gusto de ustedes y también a la alegría porque hace unos días acaban de cumplir también, pues no recuerdo exactamente cuántos años, pero yo creo que ya son 40, si no es que un poquito más. Y bueno, pues comparto con ustedes la lección de este día porque me da también la bendición de Dios estar con ustedes en esta lección. En el objetivo dice apropiar el llamado a una vida cristiana apasionada, ¿sí? ¿Sí? Apropiar el llamado a una vida cristiana apasionada por el Señor, para cumplir con entusiasmo la encomienda que corresponde a sus discípulos, a fin de que se realice con fervor, con gozo y disposición al sufrimiento.
Sí, eso es lo que tenemos que apropiar. Y nosotros más en este tiempo no podemos quejarnos. No podemos quejarnos y no debemos quejarnos. Simplemente porque nos tocaron estos tiempos. Sí, nos tocaron estos tiempos y nos sentimos también favorecidos, nos sentimos agradecidos con Dios porque no podemos decir que los tiempos sean malos. No, estos son los tiempos que nos han tocado y son también los tiempos que debemos aprovechar la oportunidad para poder también compartir el reino de Dios, pero hacerlo como dice el objetivo, ¿sí? Con entusiasmo, ¿sí? Que lo hagamos también con gozo, con fervor, pero sobre todo con la disposición ¿de qué? De llegar incluso al sufrimiento. La tarea no es sencilla, la tarea no es fácil, pero estamos también entendiendo con ello algo muy interesante que Dios nos enseña. ¿Sí? El entusiasmo, la pasión y el fervor con el que Dios interviene en medio de una humanidad prácticamente perdida, no extraviada, perdida. ¿Sí? Y si queremos ir más allá, pues tenemos que encontrar pues otros conceptos que nos permitan entender la condición real del ser humano. ¿Sí? Pero entonces en el análisis de este día, ¿sí? En el punto primero dice, Dios desbordado de amor tiene una misión. ¿Sí? Y desde allí entendemos que ciertamente la misión no es nuestra. Entendemos que la misión es de Dios y que Él la comparte ¿con quién? La comparte con nosotros. Sí, Dios hace uso del ser humano, Dios usa de su creación para darnos también a conocer el propósito maravilloso que Él tiene para con toda la creación y en específico con la humanidad, porque si la humanidad se salva, toda la creación lo es también. Entonces Dios desbordado de amor tiene una misión y esa misión es salvar lo que se ha perdido. ¿Sí? Salvar lo que se ha perdido. Y la misión de Dios está movida por su amor. ¿Sí? Está movida por su amor, según lo dice Juan 3:16, que podríamos decir que es el pasaje central que mueve ciertamente todo lo que nuestro cristianismo representa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en ese sentido uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que mueve a Dios? ¿Qué es lo que motiva a Dios a hacerlo? ¿Sí? O sea, vivimos en una generación en la que parece ser que cuando nos va mal, ¿sí? Cuando estamos en una situación adversa, decimos que Dios es el culpable. Lo acabo de experimentar hace unas horas, cuando vemos que la situación es adversa, inmediatamente culpamos a Dios. ¿Sí? Pero cuando nuestra condición es totalmente distinta, agradable y placentera, cuando nuestra vida está brillando y cuando estamos en la cumbre de lo que queremos, ni siquiera en Dios pensamos. ¿Sí? Ni siquiera en Dios pensamos. Pero Dios sí pensó en nosotros. Él es la luz y nosotros estábamos en la oscuridad. Pero su amor maravilloso, como lo dice Juan 3:16 y como lo dice también Romanos 5:8, nos damos cuenta de qué es lo que movió a Dios y qué es lo que motivó a Dios tomar esa actitud. Y Él entonces adopta una misión o se plantea una misión. Y esa misión es la de salvar lo que se había
lo que se había perdido, como lo dice así en el Evangelio de Lucas. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mas vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, eso es lo que mueve a Dios. ¿Qué motiva a Dios a realizar su misión? Y entendemos con ello que es su incomparable amor. ¿Sí? Su incomparable amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es un amor limitado. ¿Sí? Porque el amor de Dios tiene un alcance de veras incomparable, que no podríamos nosotros asemejar con nadie, ni con nada. Pero lo que mueve a Dios es ciertamente su grande amor. Y Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordias, por su mucho amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ese amor maravilloso es el que usted y yo disfrutamos, es el que usted y yo también hemos abrazado, y que ese amor nos va impulsando a algo también necesario e interesante para que podamos tomar el ejemplo de Dios. Eso es lo que podemos ver en la lección de esta mañana. En el punto 2, sí, dice, el amor de Dios es incomparable, y esto se evidencia en que Él no solo ama a los que le aman, ¿sí? Él no solo ama a los que le aman, eso lo hacemos nosotros. Por eso en la ética de Jesús, cuando nos habla allí en el Evangelio de Mateo, cuando habla acerca del Sermón del Monte, nos enseña una ética diferente, hermanos. Sí, nos enseña una actitud y una costumbre diferente, porque Él dice, si nosotros abrazamos solo a los que nos abrazan, pues ciertamente no podemos nosotros hacer nada, porque somos dados a compartir con el que comparte, a darle al que nos da, a abrazar al que nos abraza y querer al que nos quiere. Y Dios está en el polo opuesto, porque Él ciertamente mostró su amor para todos. Sí, y eso es lo que dice Romanos, que nosotros, siendo enemigos, ¿verdad? Él nos amó y mostró su gracia y mostró su amor para poder rescatar lo que se había perdido. Sí. Entonces vemos algo interesante en esto, que tenemos, por qué no decirlo, tenemos que también imitar. Sí. De lo contrario, la misión de la iglesia no tiene sentido, hermanos. Y en ese sentido, alguien dijo, cuando la iglesia pierde su misión, entonces deja de ser iglesia. ¿Sí? Porque es lo que Dios quiso establecer para compartir así con el mundo el reino de Dios, y esa es tarea ciertamente de nosotros, pero que la aprendemos ¿de quién? De Dios. ¿Y en qué condiciones? Bueno, porque siendo aún pecadores, ¿qué hizo el Señor? Murió por nosotros. ¿Sí? Ese es en ese sentido el punto número 2. Allí ustedes también cavilen, allí ustedes también piensen, motívense en lo interesante que es tomar una actitud que ciertamente tiene que agradar a Dios, porque eso es lo que Él espera de nosotros. En el punto número 3 nos habla acerca de la compasión. ¿Sí? La compasión tiene un sentido muy interesante, muy importante, porque en el punto 3 nos habla del amor de Dios hacia la humanidad. Es el acto que lleva a Dios a simpatizar con Dios, a simpatizar con el hombre, para que el hombre pudiera darse cuenta de lo que Dios le estaba también brindando, de lo que Dios le estaba ofreciendo. No
no puedo ver, no puedo imaginarme el rostro, la imagen suya, la actitud suya, porque ciertamente no estamos frente a frente. Pero Dios, en su grande amor, Él muestra su compasión, muestra esa simpatía que hace que Dios pueda, vamos a empatizar con el hombre. ¿Por qué? Porque es como si de pronto Dios adoptara una actitud meramente humana en medio de esa necesidad. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que también mostrar. La compasión que viene de Dios y que se trata con ello de, al sentir la necesidad del hombre, disponerse para poder pagar el precio, aún a costa de lo que sea. ¿Sí? Porque Dios se dispone a pagar el precio. ¿Sí? Y ese precio nos hace ver que no lo paga solamente por los buenos, porque no hay nadie así. Dice, Dios no solo ama a los que le aman. Él amó a los extraños, a los enemigos, a los que obraban maldad. Y esto nos permite ver que Dios siempre está en el polo opuesto. Siendo enemigos, nos amó. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros enemigos? ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros enemigos? En ocasiones ni siquiera que pensamos en ellos. ¿Qué éramos nosotros para Dios? Lo dice Romanos. ¿Sí? Que éramos enemigos de Dios. ¿Sí? Que éramos enemigos de Dios, sin embargo Él se dispuso a todo por sus enemigos. ¿Sí? Se dispuso a todos por sus enemigos, ¿verdad? Porque Él no solamente mostró su amor por los buenos, no. Sino que Él ciertamente pagó el precio por todos, incluyendo a sus enemigos. Nosotros tenemos que pensar siempre en el que está enfrente. Y el que está enfrente puede ser alguien muy valioso para nosotros. Pero también el que está enfrente puede ser nuestro enemigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Solamente evadirlo para no tener ningún conflicto con él? ¿Sí? ¿Solamente evadirlo? ¿Solamente esquivarlo? ¿Solamente ignorarlo para no tener conflictos? No. No, porque eso no habla de la compasión. Eso no habla del carácter de Dios. Eso más que nada nos hace ver que quizá no hemos empatado con Él para poder sentir la misma compasión. La compasión de Dios, la compasión viene de la palabra simpateo, que tiene el sentido de importante, o sea, ¿sí? Si me está diciendo que amemos a nuestros enemigos como Él también los amó, entonces podemos darle también el carácter de importante por medio de la compasión, de importante, de reputado o trascendente. O sea que también lo podamos poner en un lugar en el que podamos ver las necesidades de Él, los conflictos de Él, los problemas de Él, y quizás Él no lo entienda. Pero no se trata de que Él nos entienda a nosotros. Se trata de que nosotros lo entendamos a Él. Eso es lo que hizo Dios. ¿Sí? Eso es lo que hizo Dios porque el amor de Dios lo expresa así. Y ese amor está dispuesto ¿a qué? Está dispuesto a todo, ¿verdad? El precio que sea, según lo dice 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Y me gusta mucho el pasaje de primera de Pedro capítulo 18,
capítulo 1, versos 18 al 20. ¿Sí? Porque ese pasaje nos dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, esa manera vana de vivir es una herencia que nosotros hemos recibido de nuestros padres, no de Dios. ¿Sí? Pero que el rescate ciertamente fue a precio de sangre. ¿Sí? Y dice Pedro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos. Y dice, por amor de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando Dios con todo eso? Pues ciertamente amor. Pero amor como el que mostramos nosotros, no. Amor como el que Él sabe dar y que se apasiona en hacerlo. ¿Sí? Porque lo hace sin reservas. Porque lo hace sin ninguna intención meramente personal. Dios no está viendo por Él. Dios está viendo por el mundo. Y en ese mundo estamos usted y yo. ¿Éramos enemigos? Sí. Pero su amor maravilloso vino ¿a qué? A pagar el precio por todos y cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Entendemos esta parte? Si la entendemos, entonces lo que tenemos que hacer es abocarnos a dar muestra de ese amor que Dios nos ha regalado y que ha llenado nuestras vidas con Él, para que podamos también vivir en amor, en compasión, en empatía, y poder con ello mostrar que Dios está en usted y está en mí. Sí, en esta primera parte lo entendemos. En la segunda parte de la lección dice que ese amor nos mueve, ¿sí? Que ese amor de Dios nos mueve a unirnos, ¿sí? A unirnos a su misión. ¿Sabe cómo podemos unirnos en la misión que el Señor nos ha encomendado? ¿Sí? La forma en que podamos unirnos para hacer posible esa unión y entender también con ello que el proyecto de salvación, que el proyecto de amor hacia la humanidad, el proyecto de la extensión del reino de Dios, ciertamente es cuando mostramos tener amor hacia Dios. Porque el amor que hace, el amor nos une. ¿Sí? El amor nos une. A veces no entendemos claramente eso, porque a veces pensamos que cuando nos amamos, ciertamente estamos unidos. Pero ¿qué pasa cuando no nos amamos? ¿O qué pasa cuando nos limitamos en ese amor? Pues ciertamente también limitamos su objetivo, porque tendemos a separarnos y tendemos también a que cada quien haga lo que pudiera hacer y hacerlo cada quien de manera personal, como en una actitud individualista. Esa no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es aquella que conforma un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, pero que está perfectamente ¿qué? Unido, que está perfectamente ligado y que nos hace con ello sentir que debemos unirnos, ¿sí? Que debemos unirnos, que debemos hacer un solo grupo, que debemos hacer un solo núcleo para poder experimentar y sentir el mismo objetivo. Romanos 5:5 nos habla de cómo Dios, hermanos, Él encarece ese amor. ¿Sí? Los versos del 5 al 10 nos habla del amor de Dios que ha llenado nuestros, ¿qué? Nuestros corazones. Cuando estamos llenos de Dios,
que eso es algo maravilloso, pero que también es cierto que debemos buscar día con día. Porque si nosotros nos llenamos de ese amor maravilloso, entonces es cuando experimentamos a Dios en nuestros corazones. Lo dice Juan capítulo 4, versos 10, que no amamos a Dios solamente porque debemos amarlo, no. Dice que nosotros amamos a Dios porque Él fue el primero en amarnos. Nunca nosotros vamos adelante de Dios. ¿Sí? Nunca vamos adelante de Dios, hermanos, y eso es algo que tenemos que también considerar. Todo lo que nosotros hacemos para Dios, lo que hacemos para la iglesia, lo que hacemos para nosotros, lo que hacemos en nuestra experiencia de fe, no es iniciativa de nosotros, ¿sí? Es una iniciativa de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos mueve a unirnos a la misión. Y ese amor empieza en Dios, ¿verdad? Fijémonos nosotros, hermanos, que no estamos aquí formando parte de su cuerpo, de la iglesia. No estamos aquí formando parte del pueblo de Dios solamente porque nosotros hayamos querido. Cada uno de nosotros, fijémonos, ¿cómo es que fue posible que ahora estemos aquí? ¿Sí? Hace unos momentos yo reflexionaba en lo que hubiera sido para nosotros el no ser alcanzados de ese amor maravilloso. Pero a alguien con entusiasmo, con fervor, con dedicación, con sacrificio, con empeño, no sé, tantas cosas que podemos mencionar, que tuvo que hacer, que tuvo que realizar, ¿para qué? Para que ese mensaje de bendición, para que ese mensaje de salvación llegase a nuestra vida. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros recordamos de qué manera y en qué forma esa palabra de salvación llegó a nuestras vidas. Pero cada uno de ellos y cada uno de esos personajes, cada uno de esos pastores, de esos ministros que de alguna forma mostraron esa pasión, hicieron posible que el Evangelio y la palabra de salvación llegaron a nuestras vidas. Yo sí recuerdo quién. Sí, yo sí recuerdo cómo. Pero ese amor que yo experimenté de Dios me hizo unirme al proyecto de salvación. Para que no pudiera ser solamente yo el salvo, sino que a todos aquellos que pudiéramos alcanzar con la palabra, tuvieran el privilegio de decir, ahora soy también salvo y soy también hijo de ¿quién? Hijo de Dios. Y eso es, hermanos, maravilloso y cada uno puede tener un comentario hermoso. Bueno, eso es lo que nos debe unir para darle a la iglesia y para darle al cuerpo de Cristo una imagen tan trascendente que pudiéramos nosotros compartir lo que ahora disfrutamos. Pero sí es cierto, hermanos, sí es cierto que implica el sacrificio y implica, hermanos, la necesidad de ir adoptando el carácter de Dios. En esta parte del punto 2, vemos que en respuesta al amor de Dios hemos aprendido ¿a qué? A amar. ¿Sí? Si amamos es porque Dios nos enseñó a amar. Si amamos es porque el Señor nos enseñó a compartir ese amor maravilloso y es el amor que debemos
que debemos compartir y que debemos también adoptar. Mateo 5:44 dice, porque si nosotros dejamos que nos abracen y abrazamos a los que lo hacen, pues simplemente no hacemos nada de más. Quiere decir entonces que debemos llevar ese amor hasta el sacrificio y llevarlo hasta el punto de poder con ello manifestar que el amor de Dios está en nosotros. Entonces, esa es la respuesta al amor de Dios. Si Dios nos está dando su amor, la respuesta nuestra es también darle amor a Dios y al prójimo. Porque si amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, con ello estamos amando a Dios. Y es incluso, como lo dice aquí nuestro punto, a nuestros enemigos, aunque parezca que no lo merecen. ¿Sí? Oye, ¿por qué no le hablas del Evangelio? No, él no va a entender, él no va a creer, él no va a aceptar, porque él así es. Y lo tachamos de todo. ¿Sí? Pero pasamos por alto que nosotros también éramos enemigos. Y que aún con eso Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Sí? En la epístola a los Efesios nos habla también de ese amor maravilloso, y primera de Juan también, capítulo 4, verso 7, que si andamos en el amor de Dios, tenemos que dejar que ese amor fluya, que ese amor surja, que ese amor se deje ver. Y esto, dice, en esto vemos la actitud de Dios derramada en usted y en mí, un amor apasionado, ¿sí? Un amor apasionado, y este amor, dice, va más allá de un mero sentimiento hacia nuestros enemigos, hacia nuestro prójimo. O sea, ¿por qué meramente un sentimiento? Porque decimos, está bien, es nuestro enemigo, simplemente no le hables, simplemente no lo molestes, simplemente, mira, ignóralo. Es mejor que no tengas conflictos con él. Pero es así como se mostró el amor de Dios. Y nos damos cuenta que ¿qué? Y nos damos cuenta que no. No es así. No es así, porque Romanos nos lleva a ir más allá. Dice Romanos 12:20, que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Que si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Que si tu enemigo no tiene con qué cubrirse, cúbrelo. ¿Sí? Porque no se trata de solamente no tener problemas o conflictos con él, no. Se trata de mostrarle el amor que viene de ¿quién? Que viene de Dios. Es cierto, hermanos, que a veces la pensamos mucho. ¿Por qué la pensamos mucho? Porque a veces decimos, está bien, lo voy a hacer. Y yo recuerdo, hermanos, un caso, porque cuando íbamos en la carretera, que lo hacíamos cada 8 días, mirábamos a un caminante que venía, pues a veces descalzo, a veces mal vestido, a veces sin vestido. Y un día dijimos, mira, le dije a mi esposa, mira, ¿por qué no le damos los zapatos que allí ya no nos ponemos, o los zapatos que ya no usamos? ¿Por qué no le damos tan siquiera un par? Y decíamos, la otra semana, cuando vengamos. Y la siguiente semana lo veíamos caminando otra vez y decíamos, oye, se nos olvidaron los zapatos. La otra semana. Y la otra semana. Y una cosa y otra. Hasta que un día dejamos de ver a aquel caminante y no supimos si dejó de vivir, no supimos
qué pasó con él. Pero después dijimos, oye, ¿y los zapatos? Y todo se quedó en una mera ¿qué? En una mera intención. A veces así le hacemos, hermanos. Hay que ir más allá de un sentimiento. Hay que ir más allá de una mera actitud. Porque yo entiendo con ello que la razón de todo eso es la falta de ¿qué? De amor. Si Dios hubiera hecho lo mismo, no estuviéramos tratando esto, hermanos. No estuviéramos comentando esto, pero bueno, así es la situación. Entonces, en esa parte, en respuesta al amor de Dios, hemos aprendido a amar, aún a nuestros enemigos. Tengámoslo en cuenta. Y los versos que ahí mencionan nos hablan de ese amor que Dios puso en nuestra vida para que pudiéramos nosotros también compartirlo. ¿Qué hace el amor de Dios, hermanos? ¿Qué hace el amor de Dios? Dice que el amor de Dios nos impulsa, ¿sí? Que el amor de Dios nos impulsa a la misión, ¿sí? El amor de Dios nos impulsa a la misión porque ese amor está derramado, según lo dice Corintios capítulo 5, segunda a los Corintios capítulo 5 y el verso 14, dice que ese amor está derramado en nuestras vidas y nos constriñe, o sea, nos mueve, ¿sí? Nos mueve, nos lanza, nos impulsa para que podamos con esa pasión, hermanos, actuar como si Dios estuviera actuando en nuestras vidas, que es lo que debe ser. Hay un canto que ya hace mucho que no escucho. Lo cantaba una cantante que ni era de la iglesia, pero que ella decía, ahora veo con qué, con tus ojos. Ahora palpo con qué, con mis manos. Ahora camino con tus pies. Y eso es lo que dice esta parte. El amor de Dios nos impulsa a la misión, porque la misión, hermanos, no es nuestra. Pero el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas nos mueve para llevar adelante ese proyecto maravilloso de Dios, hermanos. ¿Sí? Ese amor está derramado en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que nos constriñe. O sea, nos mueve prácticamente el tapete para que podamos nosotros dejar, hermanos, voy a usar la palabra sin que usted se moleste, sin que usted se ofenda, dejar la palabra comodidad. ¿Sí? Porque la comodidad nos atrofia. La comodidad nos limita. Y la comodidad en ocasiones nos hace solamente sentir meramente el impulso, pero que la otra parte contraria nos frena. ¿Sí? Por un lado el amor de Dios, pero por el otro la apatía. ¿Sí? Porque la apatía es el desinterés. Y esta fuerza, dice, nos mueve, nos impulsa para poder con ello cumplir el proyecto de quién, de Dios. Nos mueve, ¿para qué? Para integrarnos. Si nos amamos usted y yo, y si amamos al prójimo, entonces juntos vamos a compartir, juntos vamos a difundir, y juntos vamos a hacer notorio el amor de Dios, y más en este tiempo, hermanos. En este tiempo, cuando la pandemia, cuando la enfermedad, cuando el problema que no es solamente nuestro, sino que es del mundo, pues ciertamente nos está diciendo con ello que hay alguien que necesita de Dios. ¿Sí? Porque yo me pongo a pensar cuánta gente, cuántas personas han dejado la vida, cuántos han dejado la existencia en este mundo y se han ido sin el conocimiento de quién,
de Dios, sin el respaldo, ¿sí? Sin el respaldo de ese amor maravilloso de nuestro Señor. Los tiempos así son, y los tiempos son malos, pero también los tiempos nos impulsan por el Espíritu Santo para llevar adelante el amor de este Dios maravilloso que nos enseña a amar. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor de Dios, hermanos, nos transforma. Fíjese bien, ¿qué hace el amor de Dios si lo experimentamos, hermanos? Ese amor nos va a transformar, nos va a pasar, hermanos, de la apatía, ¿sí? Aunque lo vamos a ver más adelante, nos va a pasar de la apatía a la empatía, hermanos. Porque la apatía es ciertamente no tener ninguna intención de ayudar. Dice nuestra redacción aquí, dice, nos transforma en personas empáticas y simpáticas. Acuérdense que la simpatía está relacionada con la compasión, ¿sí? La simpatía está relacionada con la compasión y entonces nos transforma de la apatía a la simpatía y nos pasa de ser lo apático a lo empático. Yo recuerdo mucho las palabras del apóstol Pablo cuando dice ahí en la segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron. Antes así éramos, hermanos. Éramos desinteresados hasta de nosotros mismos, porque ni siquiera nosotros que nos amábamos. De modo que nosotros mismos estábamos en conflicto, porque no nos preocupábamos ni siquiera por nosotros, pues menos nos podríamos preocupar por el otro y menos por el enemigo. Pero gracias a Dios que Él apareció en nuestras vidas y nos transformó. Sí, ¿por qué? Porque la palabra pateia, ¿sí?, que tiene que ver con el sentir del otro, ¿sí?, simplemente nos hace experimentar lo que el otro está sufriendo, lo que el otro está padeciendo, y entonces ¿cómo se llama? La simpatía, ¿sí?, la empatía y la simpatía están relacionadas con el amor de Dios. Y ese amor maravilloso que hace, sustenta las necesidades del otro, ¿sí? Impulsa, ¿sí? Impulsa, ¿para qué? Para poder nosotros también extender nuestro amor hacia ellos. ¿Qué más hace el amor? Sí, transforma. Porque el amor simplemente cambia toda una estructura y nos hace caer en la imagen y la semejanza de ¿quién? De Dios. ¿Qué dice Romanos? ¿Sí? ¿Qué dice Romanos ahí en el capítulo 5 y el verso 5? ¿Sí? Ciertamente nos habla de eso. Porque siendo aún pecadores, ¿sí?, el amor de Dios, ¿qué hace? Nos levanta. Y el verso 8 dice, porque si alguno dice, puede padecer por el bueno, pues alguien quizá quiera padecer por el malo, ¿sí? Pero dice, Dios hace grande su amor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? ¿Vemos cómo es el carácter de Dios? Para que nosotros podamos imitarlo. ¿Sí? Por eso nos hace ver lo que el amor es capaz de hacer en unidad para cumplir la misión en el proyecto de Dios. Dice, la palabra simpatía es utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a la compasión, ¿sí? A la compasión, y esto significa la palabra sin, que significa junto, y convergir con la palabra pateia, que tiene sentido de acompañar al otro.
que tiene sentido acompañar al otro en lo que siente o en su sufrimiento, en todo lo que Él ciertamente nos enseña a entender. Sí, cuando nosotros somos capaces de entender al que padece, al que sufre, al que llora, es porque también nosotros sentimos el acompañamiento de Dios. Entendemos eso, y Hebreos nos habla ahí del capítulo 10, verso 34, que tenemos a alguien que se intercede o que se interesa por nosotros, ¿verdad que sí? Y eso es lo que todos debemos de entender. En el punto número 5, la compasión dice que es la base, ¿sí? La compasión es la base para ser movido ¿a qué? 1, acompañar al que sufre. 2, acompañar al que ¿qué? Al que necesita. Y 3, acompañar al que padece. ¿Sí lo captamos, hermanos? Si estamos en ese amor y si lo estamos disfrutando, esta es la tarea. ¿Sí? Ya un poquito dejar de pensar en nosotros solamente, sino pensar también en el que está enfrente. Dice allí en la redacción, dice, la compasión es la base para ser movido, sí, a esta expresión que menciona el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y el verso 27, Lucas, capítulo 10, verso 33 y Lucas 15, 20, cuando habla del amor que el Señor extiende hacia los demás, ¿sí? Porque la compasión nos lleva a aceptar el sufrimiento como costo, aún para realizar la misión de Dios, ¿sí? Aún para realizar la misión de Dios, y eso lo vemos en esta parte de la lección, en el punto número 5, porque ese es lo opuesto o lo contrario a la apatía. Fíjese bien, la apatía, como dice aquí en este verso, dice, es la indiferencia, es la falta de afecto, es la indolencia, ¿sí? Es la indolencia o la falta de motivación, ¿sí? Y en el caso del cristiano, todo esto, ¿sí? La apatía refleja la resistencia. ¿Hacia quién? ¿Sí? Refleja la resistencia hacia quién, hermanos. ¿Sí? Porque, fíjese bien, cuando nosotros estamos en el amor de Dios, fíjese bien, nosotros estamos dispuestos a ¿qué? A padecer, estamos dispuestos a sufrir, y estamos también en el enlace ¿con quién? Con Dios. Y a consecuencia de ello, ¿sí? A consecuencia de ello lo que surge es la alabanza para Dios, porque esto, fíjense bien, lo establece el Señor en su palabra, allá en la epístola del apóstol Pedro, ¿sí? En el capítulo 5 y el verso 10. ¿Sí? Cuando tú padezcas un poco de tiempo, cuando tú padezcas el sufrimiento un poco de tiempo, entonces Dios mismo te va a ¿qué? A perfeccionar. Dios mismo te va a afirmar en lo que eres y en lo que crees y en lo que haces. Y Dios mismo te va a establecer como parte del reconocimiento hacia ese Dios maravilloso. Dice, ¿cuál puede ser la causa de que muchos cristianos sean apáticos en la misión? ¿Cuál será? Sí, ¿cuál será? ¿Cuál será la causa por la cual muchos cristianos estamos apáticos en esa misión? Sí. ¿Cuál será? Y no es otra cosa más que la resistencia a Dios y la falta de ¿qué? Y la falta de amor. Entonces, cuando nosotros vemos en eso la posibilidad de sufrir por causa de la palabra o por causa de la misión, ese pensamiento no es nuevo, hermanos. ¿Sí? Ese pensamiento es prácticamente o debe ser una herencia que nuestros hermanos del pasado simplemente nos enseñaron. Porque ellos así lo sufrieron.
Y gracias a ellos, nosotros estamos disfrutando el amor maravilloso de Dios. Pero ¿qué nos dice Hechos en el capítulo 8 y prácticamente desde el comienzo? ¿Verdad? Que cuando los cristianos empezaron a crecer y empezaron ellos a dar muestra del amor maravilloso, de un camino nuevo de redención, de un camino nuevo de salvación, hermanos, dice que de pronto hubo una persecución y que esa persecución los hizo huir, los hizo escapar y dejar quizás aquella seguridad que sentían estando en Jerusalén, pero dice que los cristianos fueron perseguidos y ellos tuvieron que escapar. Pero en su escape, ellos iban anunciando el reino de Dios, ellos iban anunciando la salvación que ahora usted y yo disfrutamos, y que lo iban haciendo con tanto ímpetu y con tanta devoción y con tanta fidelidad, pero también con tanta disposición para hacerlo aún en medio del sufrimiento. Eso es lo que surge de ese amor que quiere Dios que entendamos. Y hermanos, en ese perfil, ahí 1 Pedro 5:10 dice que ciertamente cuando nosotros padezcamos y enfrentemos el sufrimiento, lo que viene es la fortaleza de Dios, el establecimiento de Dios, la afirmación de Dios, para poder con ello glorificar su nombre. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos al punto número 4. El punto número 4 nos habla del entusiasmo por la vida. ¿Sí? Según Gálatas 2:20. Y Gálatas 2:20 es un pasaje muy conocido y muy típico de nosotros, porque eso es lo que nos enmarca, lo que nos señala que ciertamente hemos sido transformados y hemos sido alcanzados por ese amor de Dios que ahora tenemos que compartir. Pablo dice ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Más que, hermanos, más vive Cristo en mí. Y eso es el entusiasmo por la vida, porque Dios, hermanos, el Dios que habita en nosotros, nos permite vivir unidos a la misión con entusiasmo. Como hemos visto, la pasión por la misión de Dios, que tiene dos sentidos. Por un lado, es realizar la misión ¿con qué? ¿Sí? ¿Cómo vamos a realizar la misión? ¿Sí? Vamos a realizar la misión con entusiasmo, ¿sí? Con pasión, experimentando el gozo y el fervor y el amor, pero también la disposición aún en medio de ¿qué? Del sufrimiento, ¿sí? También, aunque podamos padecer y aunque debamos padecer y aunque queramos o no queramos padecer, hermano, lo que sí es cierto es que tenemos que reflejar el amor de Dios. Sí, lo mencionan aquí en estos pasajes que son claros, ¿verdad? Y que nosotros los vemos como la evidencia clara de que hay una fuerza en usted y en mí que nos está impulsando, que nos está moviendo. Y esa fuerza es el Espíritu de ¿quién, hermanos? Es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Esa fuerza es el Espíritu de Dios para que no perdamos el gozo, para que no perdamos el fervor, para que no dejemos de estar dispuestos y que aun cuando tengamos que sufrir, el amor maravilloso de Dios se cierna en nuestras vidas. Y estos son una clara evidencia de que algo hay dentro de usted y de mí. Lo dice Corintios 3:16. ¿Sí? Lo dice 1 Corintios 3:16. Dice que somos el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Eso es lo interesante. El punto número 2, ¿sí? Dice esta parte. El entusiasmo, ¿sí? El entusiasmo también se entiende como un fuego, ¿sí? ¿Sí? El entusiasmo también se entiende como un fuego, ¿sí? ¿Sí? Lo vemos en Jeremías. Porque Jeremías, hermanos, aún él padeciendo las inclemencias verbales
de su pueblo, al que fue enviado para predicar, para anunciar, para profetizar. El pueblo simplemente decía, no queremos saber nada. Pero dice Jeremías, hay un fuego dentro de mí que me impulsa a seguir predicando, aunque tenga que sufrir. Eso lo vemos en Jeremías. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que vemos en Jeremías es lo que ahora también nosotros debemos sentir. A veces la tristeza, a veces la angustia, la preocupación nos limita, pero el fuego de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas nos impulsa para seguir predicando el reino de Dios. Pero ¿hacerlo cómo? Pues con entusiasmo, ¿sí? Como dice Romanos en el capítulo 12, verso 11, hermanos, ¿qué dice? Que debemos ser, ¿cómo se llama? Gozosos en la esperanza. Debemos hacer sufridos, ¿qué? En la tribulación, pero constantes, fervientes, ¿en qué, hermanos? En la oración. Y arriba en el texto nos dice que debemos de ser fervorosos, diligentes, servidores, ¿en qué? En el Espíritu, porque esta es la gran misión. Y Dios, hermanos, nos invita para que podamos sentir esta gran pasión por el mensaje del Evangelio. Hay una pregunta aquí muy bonita. ¿Ha experimentado usted ese fervor? ¿Ha experimentado usted ese fervor? ¿Sí? ¿A usted ha podido mirar en su congregación o en la mía esto que necesitamos para proclamar con entusiasmo y con fervor la gran misión? Tenemos que pensarlo, hermanos. Pero yo entiendo que todo esto simplemente nos pide una forma: fervor, pasión. Como cuando alguien grita el gol en el estadio, cuando se ve el fulgor, el entusiasmo porque el partido o su equipo va ganando. Hay mucho fervor en esto, mucha pasión, y cualquiera quisiera pensar o quisiera gritar el gol que entra. Pero cuando su equipo empieza a perder, también el entusiasmo que se empieza a acabar. Entonces, hermanos, no caigamos en eso, sino pensemos que es la oportunidad que tenemos para que día con día nos impulsemos a predicar el reino de salvación, ¿sí? Para que podamos nosotros compartir con entusiasmo la misión que tenemos. Empezamos un nuevo siglo, empecemos también con una nueva tarea. Mi deseo, hermanos, es que Dios les bendiga y que en esta lección, que en esta clase, que en esta parte del cuadernillo podamos nosotros abrazar lo que Dios quiere que nosotros hagamos para honra y gloria de su nombre. Dios me los bendiga, hermanos. Fue una gran bendición estar con ustedes a través de la lección, y un saludo, un abrazo. Felicidades por sus años en el santuario. Bien, hermanos, pues me dio gusto estar con ustedes, compartir esta lección. Quiero agradecer a mi hermano Pedro y a mi hermano Pablo que me hicieron esta invitación, y no quiero dejar de darles las gracias, y también a ustedes, y espero que juntos vivamos también los beneficios de esta lección de este día. Mi deseo es que Dios los bendiga, y saludos a todos, un abrazo para todos. Cuídense, hermanos, cuídense mucho para que Dios también se haga manifiesto en nuestras vidas. Paz a vosotros, hermanos.
Bueno, hermanos, hemos visto, hermanos, en el análisis que Dios desborda de amor y tiene una misión: salvar lo que se ha perdido. El amor de Dios nos mueve a unirnos en la misión, y la compasión nos lleva a aceptar el sufrimiento como costo para realizar la misión, y entusiasmo por la vida. Hermanos, verdaderamente Dios nos está retando con este modelo que Él mismo, hermanos, con su ejemplo, nos deja a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, agradecemos grandemente a nuestro hermano Elías Morales, ya que con mucho amor compartió la escuela sabática para cada uno de nosotros, y agradecemos ese pequeño saludo que nos dio a cada uno de nosotros. Así que vayamos a la aplicación, y dice así, inciso número 1: la apatía es un signo de nuestro tiempo. Significa sin pasión. Con ella se describe la actitud con la que muchas personas, aún muchos cristianos, viven. Es una actitud de desánimo, falta de motivación, y es diferente ante el sufrimiento de otros. Es lo opuesto a la empatía. ¿Considera que existe apatía en su congregación? Hermanos, ¿ustedes creen que verdaderamente, tanto en Betel como en Adonai, ustedes creen que exista apatía? ¿Ustedes creen que exista algo de enfriamiento? Yo creo que a raíz, hermanos, de esta pandemia, como nosotros, claro, ¿quién de ustedes y yo menos, hermanos, hemos vivido una pandemia? Nadie. Y yo creo que eso significó en las primeras instancias un poco de apatía para cada uno de nosotros, al saber, hermanos, de que pues no podíamos realizar, hermanos, las cosas que comúnmente hacíamos, y como que no sabíamos cómo evangelizar, no sabíamos, hermanos, cómo hacer la misión, y poco a poco Dios nos fue mostrando, Dios nos fue dando ideas, Dios nos fue dando creatividad, como hemos visto en la escuela sabática pasada, hermanos, que Él nos fue dando formas para poder ir despertando y hacer misión. Yo creo que sí, pero en general, antes de la pandemia, hermanos, yo creo que, bueno, cuando menos en Adonai, hermanos, yo he visto que es una iglesia que es movida, que le gusta evangelizar, que le gusta trabajar. Por ejemplo, estamos en boteo, estamos en el ministerio hospitalario, estamos en las diferentes actividades, en las misiones que tenemos, hermanos, tanto nuestra hermana Zavala como misionera, nuestra hermana Carlota, en Zavala, y bueno, nuestro hermano Joel Pacheco en Canacín, hermanos, y todos apoyando esas misiones. Yo creo que no hay como tanta falta de apatía, como que a veces como que tenemos un lapso así como que se nos va la onda, pero bueno, en realidad y en sí es una iglesia, hermanos, que trabaja. Y de igual forma en Betel, hermanos, su servidor ha estado de igual forma en Betel y conoce a los hermanos, y son hermanos con mucho carisma, hermanos de igual forma, hermanos, que les apasiona poder compartirle la palabra a los hermanos, a las personas, a quien se le cruce en su camino. Betel también es una iglesia muy trabajadora, es una iglesia muy unida, hermanos, me consta. Aquí está de igual forma nuestro hermano Pedro, que no me puede dejar mentir en todo lo que yo les estoy diciendo. Y bueno, hermanos, en realidad apáticos podría ser, hermanos, un poco, pero en realidad, hermanos, no. O sea, en realidad son dos iglesias que trabajan en la misión. Y bueno, dice la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos experimentar arrepentimiento ante este pecado? Hermanos, yo les invito a que en la caja de comentarios puedan expresar esto, hermanos. ¿Cómo podríamos experimentar arrepentimiento ante este pecado? Ante el pecado de la apatía, ante el decir, pues ya no quiero hacer nada, ya no quiero hablar de la palabra a nadie, cuando tenemos el máximo ejemplo que es Jesucristo, hermanos, que antepone su vida, que antepone todo, hermanos, con tal de poder hacer misión. Así que, hermanos, vayamos al número 2. Bueno, hermanos, vamos a estudiar el número 2 y dice de la siguiente manera: también está el narcisismo, la condición de una persona que está ensimismada, enamorada de su propia persona y por lo tanto incapacitada para dar lugar a alguien más en su corazón. Y eso es algo fuerte, lo que está diciendo en este punto número 2 la escuela sabática, el narcisismo. Conocemos la historia
mítica acerca de Narciso, que miró su reflejo y se enamoró y se ahogó por lo mismo, ¿no? Y cuando nosotros somos así, hermanos, tenemos esa condición de que no podemos o estamos incapacitados para amar a los demás, esa misma apatía nos ha inundado nuestra vida, ya no nos importa nada. Por lo tanto, lo único que nos importa es estar bien nosotros mismos, estar cómodos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya no damos lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos a su ejemplo. Vamos a ver qué dicen las preguntas, hermanos. ¿Considera que esta actitud ha permeado en la iglesia? Yo creo, hermanos, como dijo nuestro hermano Pablo hace unos instantes, sí ha habido un poco de apatía, pero también ha habido más trabajo. Y eso a mí me emociona. Pero yo creo que sí ha permeado de alguna u otra manera, hermanos, desde que dejemos de ver a nuestro prójimo o a nuestras iglesias hermanas diciendo, no quiero participar con ellos, o no quiero hacer ellos, o no quiero tal cosa, hermanos. Creo que sí hay un síntoma de narcisismo, decir, bueno, solo nosotros y nada más nosotros, y los demás que se salven como pueda. Creo que no esa es la intención. Dice la palabra, y lo vimos en la escuela sabática, hermanos, que el buen pastor dice que dejó las 99, no encomendadas, no con un amigo o un familiar, sino que las dejó en el desierto y fue a buscar la que hacía falta, hermanos. Creo que ese es el corazón del pastor. Creo que ese es el corazón el cual nosotros debemos estar permeados. Y no el corazón de un narcisista que solo ve el amor propio, de que solo se preocupa por sí mismo. Si alguien más está en apuros, pues no ve por ellos. Creo que hasta cierto punto, hermanos, ha logrado permearse algo, pero no al 100%, y doy gloria a Dios por ello, hermanos. Y dice la siguiente pregunta: ¿Cómo podríamos ser sanados de este pecado? Creo que muy fácil. Y quiero también preguntarle después a nuestro hermano Pablo, pero quiero escuchar su opinión. Pero yo creo que es muy fácil el sanar esto, hermanos. Creo que la sanidad de este pecado, como dice, primeramente viene en Cristo Jesús, poniendo nuestros ojos en la meta, que es Él. Y segundo, hermanos, viene en consecuencia de la apatía, por vernos a nosotros mismos, por estar bien nosotros mismos, que no nos importen los demás. Creo que nosotros lo podemos estar sanando ese pecado con el entusiasmo del evangelio, hermanos, de ir y predicar cuando nosotros hacemos algo. Y lo dijimos la escuela sabática la semana pasada en creatividad, hermanos. Cuando nosotros empezamos algo, el Señor impulsa y apoya a lo demás, hermanos. Nosotros tenemos que dar el pasito y el Señor hace el resto, pone los medios para que se puedan hacer. Y de igual manera pasa con esto, hermanos. Si nosotros ponemos de nuestra parte, nosotros decimos vamos a hacerlo, vamos a ver por los demás, vamos a estar participando con las demás iglesias que están en nuestros alrededores. No estamos peleados con Adonai, o está peleado con nosotros, hermano. No, claro que no. No estamos peleados con Jerusalén, no estamos peleados con Filadelfia, ni con ninguna de nuestras misiones, ni con Vaca, hermanos. No estamos peleados con ellos. Somos una misma iglesia, somos un mismo pueblo, un mismo cuerpo. Por lo tanto, hermanos, debemos estar gozosos y participando juntos en armonía, en unidad, como dice el Salmo 133, hermanos. Así de que, ¿no quiere dar un punto de vista de cómo podemos subsanar también esta parte, hermano? Sí, claro. A mí me consta, hermanos, me consta de que en las visitas que ha estado haciendo su servidor en estas semanas y semanas atrás, a los hermanos, ningún hermano me ha hecho ninguna observación a mí de esto que estamos haciendo, de este tiempo tan bendecido en el cual, para mí, hermanos, es una gran bendición. Y como yo les he dicho desde el principio de todas las escuelas sabáticas, es irrepetible. O sea, va a terminar la pandemia y nosotros vamos a seguir nuestro rumbo y nuestro cauce como congregación de Adonai, como congregación de Betel. Pero saben, hermanos, se pudiera dar el caso, como dice acá, y para mí un punto muy referente de este punto número 2, del análisis de la aplicación, del inciso de la aplicación, dice, también es el narcisismo la condición de una persona que está ensimismada, enamorada de su propia persona y por lo tanto incapacita para dar lugar a alguien más en su corazón. Hermanos,
no debemos ser iglesias, aquí dice personas, pero iglesias ensimismadas y enamoradas, hermanos, de las capacidades y de las cosas que nosotros hagamos o no hagamos, hermanos. Saben, somos iglesias. Yo lo quiero poner primeramente en el punto de vista de las iglesias. Somos iglesias, hermanos, en las cuales somos la misma familia en la fe. Somos los mismos hermanos. Tú puedes estar en China, tú puedes estar en África, puedes estar en Guadalajara, puedes estar en Sinaloa, en México, pero si tú eres de la iglesia de Dios, hermanos, somos familia en Cristo Jesús, somos hermanos en la fe, tenemos la misma fe, adoramos al mismo Dios, guardamos el mismo día de reposo, hermanos. Y yo no le veo, hermanos, algún problema, hermanos, en el que nosotros pudiéramos estar reunidos, hermanos, adorando a Dios sinceramente, con un amor genuino, sin hipocresías, sin fingimiento, hermanos, para poder seguir adorando al Señor. Y podemos ver, hermanos, que este punto menciona del narcisismo. Saben, hermanos, los golpes de la vida, ahora hablo de manera en persona, los golpes de la vida me han enseñado algo, hermanos, que lo aprendí no de una buena manera, hermanos. Y es que el perfume solo se huele, no se traga. Y saben, hermanos, podríamos ser personas con muchas habilidades, con muchos dones, con mucho potencial, hermanos, pero si nos sentimos altivos, si menospreciamos a nuestro hermano, si nos burlamos de nuestro hermano, si nos creemos más que nuestro hermano, entonces ahí está el problema. Y aquí lo dice muy puntualmente el análisis, el inciso número 2 del análisis dice, y por lo tanto incapacita para dar lugar a alguien más en su corazón. Hermanos, la palabra de Dios dice que no tengas un alto concepto de ti mismo, sino ve a los demás, hermanos, como superiores a ti. Hermanos, y esto entonces, hermanos, nos capacitará y podremos responder lo que dice la pregunta. ¿Cómo podremos sanar esta actitud? ¿Cómo podríamos ser sanados de este pecado? Viendo a los demás, hermanos, como Cristo nos vio a nosotros. Viendo a los demás, hermanos, como desearíamos que quisiéramos que nos vieran, hermanos, si estuviéramos en alguna condición complicada, poniéndonos en el lugar del otro, hermanos. Es ahí donde nosotros pudiéramos estar trabajando, hermanos. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto entonces. Punto número 3 de la aplicación, hermanos, y dice, además está el desencanto de una vida materialista y hedonista. Vivimos en una sociedad insatisfecha y descontenta, confundida. Cree que tener es igual a felicidad. O visto negativamente, no tener es igual a desdicha. ¿Cómo obstruye esta actitud a la realización de la misión? Si estamos en abundancia, si tenemos el último celular de moda, si tenemos la camioneta más grande que todos, si tenemos la casa más grande, hermanos, y luego nos hace la pregunta, ¿cómo obstruye esta actitud a la realización de la misión? Bueno, porque anteponemos, hermanos, las comodidades, hermanos, por hacer misión. ¿Saben, hermanos? A mí me impresiona mucho, y yo lo digo de todo corazón, y si cada vez que puedo se lo reconozco a nuestra hermana Carlota Guzmán, hermanos, quien ella está haciendo misión, de igual forma en Motul, nuestro hermano Juan Mo, hermanos, en Tizimín, que son lugares, hermanos, que no son nada cómodos, no son nada, por ejemplo, como en Adonai, no hay clima, o en Betel, no está tu abaniquito, y puedes salir y vas a la comodidad del baño. No, hermanos, son lugares complicados. Y saben, hermanos, a mí a veces nos duele tanto a nuestro hermano Pedro como a su servidor el hecho de que, por ejemplo, pues cuando tú le encomiendas a algún hermano, oye, por favor, alguien que pueda suplir cuando no ha podido nuestra hermana Carlota, me imagino que también no ha podido nuestro hermano Juan Mo. Y cuando tú dices, alguien que pueda ayudar a suplir, hermanos, a ir a la misión de Zabala, ¿y saben quiénes dicen yo? Nadie, hermanos, son muy pocos o son muy contados los que se acercan y dicen, a mí me gustaría ir a servir y a trabajar ahí. Son muy pocos, ¿por qué? Porque no queremos dejar nuestras comodidades, porque no queremos dejar las facilidades que nos da, hermanos. Entonces, sí obstruye, hermanos, y sí obstaculiza el tener pensamientos, en tener esos pensamientos en los cuales yo quiero tener de lo último a lo mejor. Y si no, es una desdicha, como dice la aplicación. Segunda pregunta.
¿Qué necesita hacer la iglesia para escapar de este materialismo y recuperar su pasión por la misión de Dios? Aporte ideas, hermanos. Saben, hermanos, yo creo que tenemos que tener la actitud y la mentalidad del apóstol Pablo. Cuando el Señor me da, gloria a Dios. Yo sé vivir en la riqueza y en la pobreza, dice el apóstol Pablo. Y esa es la mentalidad que cada uno de nosotros debemos tener, hermanos. Tener esa mentalidad de que aún en las dificultades, aún en la pobreza, pero aún en la abundancia y en todo lo que Dios provee, hermanos, debemos ser agradecidos con Él y tener esa mentalidad que todo lo que nos has dado es por algo, hermanos. Si Dios nos da mucho, gloria a Dios. Si Dios nos ha dado poco, pues gloria a Dios, porque Él sabe lo que hace, hermanos. Y entonces debemos poder entender, hermanos, que si es mucho o es poco, siempre tenemos que estar trabajando, hermanos, y haciendo misión para Él, hermanos. Y entonces, hermanos, yo les invito a escribir en la cajita de comentarios, hermanos, qué necesita hacer la iglesia para escapar de este materialismo y recuperar su pasión por la misión a Dios, hermanos. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, estamos concluyendo, hermanos, y pues quiero agradecerles grandemente, hermanos, este tiempo, el tiempo de ustedes, hermanos de Betel, el tiempo de ustedes, amados hermanos de Adonai, porque esto que se ha hecho es para ustedes y trabajando en la misión. Así que vayamos a la conclusión, amados hermanos, y dice así: un discípulo de Cristo se distingue por el entusiasmo, la alegría, el gozo, el contentamiento y su apasionado compromiso con las personas, pues el fundamento de su vida es el amor del Padre. No solo es empático, es decir, no solo siente en su interior lo que siente el otro, sobre todo es compasivo, pues está dispuesto a moverse para acompañar al otro en sus sufrimientos y llevar juntos la carga o celebrar con alegría. Esta pasión es el resultado de haber experimentado el amor del Padre. Por eso, a pesar de la posibilidad de enfrentar sufrimiento, se compromete a colaborar en la misión de Dios y así viviremos nosotros, hermanos. Hermanos, esta escuela sabática nos habla de poder tener entusiasmo, de recuperar la alegría, de recuperar esos momentos agradables, hermanos, en los cuales nos gozamos haciendo la obra de Dios, nos gozamos estando juntos como familia en la fe, nos gozamos siendo uno solo, un solo cuerpo. Recuerde, somos un solo cuerpo, un solo bautismo y un solo Dios, hermanos. Ese es Jesucristo, nuestro Dios, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a estar pasando el tiempo de la oración por los diezmos y las ofrendas. Pues vayamos, hermanos. Pasamos, hermanos de Adonai y de Betel, les invito a que hagamos la oración por las ofrendas. Pueden inclinar su rostro. Bondadoso Dios que moras en las alturas, gracias te damos, Padre, por esta semana que nos has permitido, Señor. Y venimos agradecidos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para tu regocijo, Señor. Todo eso te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Pasa vos. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré,
solo a Él exaltaré. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Bueno, amados hermanos, gracias a cada uno de ustedes. La trivia ya en estos momentos ya debe haber sido contestada. O si no, aproveche, hermanos, estos últimos momentos para poder contestar la trivia. Como bien habíamos dicho, hermanos, estaremos entregando el premio, hermanos, ya en enero. Ya cada quien se podrá de acuerdo con los ganadores, hermanos. Pero su servidor se compromete, ya sea en la primera o en la segunda, su servidor como Adonai, ¿no? No, me comprometo, ya sea en la primera o en la segunda semana, a poder entregar el premio, hermanos, a cada uno de ustedes, a su esfuerzo, a su dedicación, hermanos, de este tiempo en la escuela sabática. Hermano, no sé si quieran comentar algo más, hermano Pedro. Así es, hermanos, pues agradecemos porque la atención que ustedes nos han dado, en el sentido, hermanos, de que pues estamos haciendo esta escuela sabática para cubrir la necesidad que hay actualmente, hermanos, pues cuestiones de pandemia, pues estamos teniendo que estar haciendo la escuela sabática, pero ha sido una escuela sabática en lo personal algo genial, voy a utilizar esta palabra, algo emocionante, porque nos incita o nos fuerza a hacer cosas de que a lo mejor no habíamos pretendido poder hacer o animarnos. Tal vez al hablar enfrente de una cámara no es fácil, al principio fue muy complicado, pero al final de cuentas estamos muy alegres, hermanos, de que dos iglesias estemos trabajando en unidad, hermanos, y esperamos que próximamente podamos trabajar con todas, pero por el momento vamos a seguir trabajando de esta manera, virtualmente, hermanos, y agradecemos a Dios. Y de igual manera su servidor en Betel, hermanos, entre la segunda semana y tercera, yo le voy a aumentar una semanita más, hermanos, en la segunda y la tercera, para que no haya contratiempos, así que nos evitamos de esa partecita. Vamos a estar haciendo entrega de los premios, hermanos, y agradezco, hermanos, atentamente que ustedes están viendo, que sábado con sábado estén participando. De igual manera, los invitados que hemos tenido, les agradecemos en gran manera el que hayan podido atender ese llamado. De igual manera, hermanos, a nuestro hermano Elías, le agradezco, hermanos, que haya podido atender también este llamado, pero sobre todo, hermanos, ustedes que están pudiendo verlo en estos instantes. Ven cómo es en la mañanita y está fresquecita, hermanos. Agradecemos a Dios porque usted puede estar. Y también, hermanos, pues nunca pierdan la motivación, el entusiasmo, porque al final de cuentas dice la palabra: no temas al que mata el cuerpo, sino al que mata el espíritu. Y hermanos, si no hay entusiasmo, no hay motivación, no hay un sentido de vivir, hermanos, pues está muriendo el espíritu. Y tenemos que reactivarlo, tenemos que reanimarlo, como con el poder del Espíritu Santo en la misión. Amén. Hermano. Bueno, hermanos, pues nada más nos resta agradecerles, hermanos, el hecho de que penúltima escuela sabática, yo estoy así como que no se acabe. Pero, hermanos, hasta nuevo aviso, hermanos, yo creo que seguiremos trabajando de esta manera, hermanos, para poder tener, hermanos, esta escuela sabática con ustedes y que ustedes salgan edificados juntamente con nosotros, hermanos. Qué bendición, hermanos. Ha llegado el momento de finalizar. Ha llegado el momento, hermanos, de
de poder terminar esta escuela sabática, pero no se les olvide, hermanos, que el 26 tendremos, el sábado 26 tendremos nuestro culto unido, hermanos, un fin de trimestre, hermanos, en el cual nos esforzaremos para hacerlo, hermanos, de una manera para agradar y honrar el nombre de nuestro Señor, pero de igual manera, hermanos, usted se sienta bendecido, edificado a través de la palabra, a través de los cantos, del mensaje y de todo, hermanos, que con mucho amor traeremos a cada uno de ustedes. Así que si a lo largo, hermanos, de esta semana, hermanos, los visitamos para hacer una grabación ahí con su familia, porque les pedimos su apoyo, hermanos, para que sea un cierre de trimestre bonito y entrañable, hermanos, colabore con nosotros para que salga de lo mejor, de lo bueno a lo mejor, hermanos. Así que bueno, quiero invitar a nuestro hermano Pedro que haga la oración final por esta escuela sabática. Ya su servidor estará dando la bendición pastoral. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojitos. Ustedes desde su lugar vamos a ponernos de pie y vamos a concluir la escuela sabática. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido una escuela más, el poder estar prestando atención, Señor, pero ahora en la semana te pedimos que tú nos proporciones de tu fuerza, nos proporciones de tu poder, Señor, para poder tener ese entusiasmo para continuar, para llevar ahora a cabo, Señor, la encomienda que tú nos has dejado esta semana, Señor. Te ruego, Padre Santo, de que tú estés bendiciendo a nuestros hermanos. Te ruego, Padre Santo, de que tú estés bendiciéndolos en sus trabajos, en sus hogares, en donde ellos estar, Padres. Te pido de que tú los estés bendiciendo en gran manera, pero te pido que también puedan estar trabajando en el Evangelio, Señor, con entusiasmo, a pesar de todas las dificultades que se puedan estar presentando, Señor. Te agradezco, Señor, por nuestras amadas iglesias Adonai y Betel, Señor. Tú seas con ellas, tú seas con cada uno de ellas. Y si alguno entre las congregaciones, Señor, está pasando por alguna enfermedad, algún problema, algunas circunstancias, tú estés con ellos, Padre. Tú estés sanando, tú estés obrando, Señor, y tú estés trayendo esa respuesta que tanto el pueblo aclama, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación y comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo en el amor del Señor. Así Paz es, y bendiciones, hermanos. Próximo sábado, no se los pierdan. En la misma hora, en el mismo canal, en la misma página. Bueno, hermanos, pasa voz. Vamos, paz, hermanos.